SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la economía china no despega. China se frena. Apenas crece en el segundo trimestre del año. Su desempleo juvenil toca récords. La economía se ha parado. Crece un 0,8%, la mitad del 2,2% que había crecido en el trimestre anterior. Un 0,8% significa que en términos anualizados China va a crecer en torno al 3% este año. Esa cantidad es ridícula para un país que crece en población y que debería crecer en paralelo. Así que ahora mismo la economía china se ha parado 0,8% de crecimiento en un trimestre. La economía no solo se ha frenado, China ya había rebajado las expectativas, esperaba un crecimiento del 5,5% este año. Aquello pareció un gesto a los mercados, decir un crecimiento débil 5,5% para luego superarlo. Pero este año previsiblemente ni siquiera alcanzará ese 5,5%. Así que la segunda economía del planeta, China, ahora mismo está en pausa, está en parada y no consigue arrancar. China está viviendo una crisis que no es una, son realmente 4 crisis simultáneas. China está viviendo 3 crisis económicas y puede asomarse a una crisis política. La primera crisis económica es la crisis del post-COVID. Ha tardado mucho en abrir y ha inyectado poco dinero en su población. El resultado, la actividad económica y el consumo debían regresar y no lo están haciendo. Lo confesaba incluso el ministro de Consumo. Diciendo que estaba seguro de tener capacidad para promover la economía, pero lo cierto es que el consumo privado, las ventas apenas han crecido un 0,2%. Así que China tiene una primera crisis de consumo privado. China tiene una segunda crisis de inmobiliario, porque ahora mismo tiene compañías que estaban desarrollando grandes proyectos inmobiliarios que iban a atraer a gran población, que estaban en pleno desarrollo de rascacielos, que están en situación de quiebra. Hoy, Evergrande, una de las grandes compañías y de los grandes gigantes, y que ha visto cómo la población se rebelaba porque ha quebrado y sus casas no les llegan. Hoy Evergrande ha presentado 81.000 millones en pérdidas. Es brutal y sobre todo es significativo, porque el sector inmobiliario en China es un 25% de la economía. 1 de cada 4 yuanes que se mueven allí, 1 de cada 4 está en lo inmobiliario, y lo inmobiliario ahora mismo está parado. Y hay una tercera crisis en todo esto. Hay una primera crisis de falta de consumo y de vuelta de actividad. Hay una segunda inmobiliaria, pero hay una tercera. China era la apuesta de futuro. Era antes del COVID. Después del COVID, las políticas del gobierno comunista, las políticas de restricción comercial y la guerra arancelaria que se ha abierto con Estados Unidos ha convertido a China en un país poco fiable. Así que la inversión internacional se está frenando. Compañías como Apple se están yendo a India, compañías como Amazon se están yendo a Vietnam. Y pese a que Estados Unidos ha vuelto a abrir conversaciones con China, lo ha hecho Janet Yellen, diciendo que no quiere una separación brusca de las dos economías. Lo cierto es que ahora mismo a China la sacuden 3
crisis simultáneas, las tres crisis económicas. Puede haber una cuarta, y esa cuarta puede ser política. El paro juvenil es tan alto, de más del 20%, que eso puede ser un factor desestabilizador. Así que ahora mismo lo que tenemos es una cuádruple crisis china. Hay siempre una diferencia de temperatura en China entre las cifras oficiales y las estadísticas reales. Las cifras oficiales suelen estar infladas, así que un crecimiento del 0,8, un crecimiento de nada en China, puede estar todavía exagerado. Así que vamos a hacer lectura paso a paso de lo que tenemos, porque este es el segundo motor de la economía global. Empezando por esa primera crisis, la falta de vuelta a la actividad. No ha vuelto el consumo desde el COVID. Este es el ministro de Consumo, que dice sí, realmente se ha vuelto, pero que confiesa no, el crecimiento del consumo apenas es del 0,2%. Y empezamos a tener un problema. Hay en China, decía su propia ministra literalmente, que el precio de los bienes y de los servicios está cayendo. Eso significa que se consume tan poco que para vender hay que abaratar y abaratar. Es decir, que al contrario de lo que estamos viviendo aquí en Europa o en Estados Unidos, allí hay no inflación sino deflación. Los precios son cada vez más baratos porque el consumo es tan débil que para atraer consumidores hay que ir rebajando y rebajando y rebajando precios. Los precios no han subido nada en junio, comparados con una subida del 5,4% que registraban el año pasado, e incluso han caído un 1,4% este trimestre. Así que lo que tenemos es, primero, un consumo débil y, segundo, un problema no de precios, no de inflación, sino de deflación. Esta es la primera crisis china. Vamos a ir leyendo las 3/4 con quien hoy nos acompaña, que es el investigador principal del Real Instituto Elcano, Federico Steinberg. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. No ha vuelto el consumo en China porque el gobierno se resistió desde el primer momento a inyectar dinero en las familias chinas. Tenemos un problema de consumo, tenemos un problema de deflación, tenemos un problema, punto. Bueno, por lo que nos están diciendo los datos, parece ser que sí. Es decir, había un rebote previsto más por la reactivación industrial y que la creación de empleo pudiera llevar a mayor gasto. Sabemos que hay un problema de envejecimiento estructural de la población que hace que las tasas de ahorro estén aumentando y que haya temor. Y además hay un problema de miedo al futuro, agudizado en algunas regiones más, ¿no? Por lo tanto, bueno, habrá que ir viendo cómo evoluciona, pero efectivamente ahí parece haber una dificultad, incluso abaratando los tipos de interés en vez de subiéndolos. Claro. Y aún así no tira tanto. ¿Es posible todavía concebir que el gobierno chino haga lo que ha hecho el gobierno americano, lo que han hecho todos los gobiernos europeos, que es endeudarse y pagar a la población para salvar la economía, para salvar el consumo? Bueno, no del mismo modo que durante la pandemia, porque nosotros digamos que esta situación fue bastante concreta de mandar cheques o de hacer los ERTES en Europa. Realmente lo que podemos ver es que el gobierno chino, en este esperado rebote que no se está produciendo con intensidad, haga un mayor activismo fiscal de una manera más estructural. Lo que pasa es que no ha sido habitual en China dar ese dinero directamente a las familias, sino que ha venido normalmente en forma de inversión pública. Sí que es verdad que aunque en China hay un endeudamiento elevado privado, el endeudamiento público todavía tendría cierto margen y las reservas en el Banco Central son muy abundantes todavía. Por lo tanto, es posible que veamos cierta reactivación porque la legitimidad del gobierno chino básicamente depende de poder generar crecimiento, prosperidad y seguir sacando a millones de personas de la pobreza. Esta es la primera pata. Digo que hoy estamos viendo 3 crisis simultáneas en China. La segunda pata es la crisis inmobiliaria. Esa crisis inmobiliaria hoy tiene nombre propio. Evergrande, uno de los gigantes inmobiliarios en China, uno de los nombres que debería haber suministrado viviendas a mucha población y que sigue enfrentándose a protestas de esa población. Evergrande ha reportado hoy
pérdidas, 81.000 millones perdidos en 2 años. Y el desarrollo inmobiliario que planeaba, imposible de acometer, reconoce la compañía. Evergrande es un gigantesco nombre en un sector inmobiliario todavía más gigantesco. El 25% de la economía china está ligada al ladrillo. El desarrollo inmobiliario es ahora mismo capital para el desarrollo, punto. Así que el problema de esa inmobiliaria y de las inmobiliarias chinas es el problema de la economía china. China pretendía tener controlado el sector inmobiliario para el año 2020. Estamos en 2023 y la población sigue todavía protestando en zonas rurales y en áreas donde esperaba tener vivienda. Federico Steinberg, tenemos un problema inmobiliario en China. ¿Ha habido una burbuja, un problema hoy? Bueno, la ha habido desde hace tiempo. Si recuerdas, Evergrande, llevamos hablando de sus malas inversiones desde hace años, y lo que pasa es que, bueno, lo que sucede es que Evergrande estaba construyendo viviendas para la clase media emergente y, por lo tanto, han aparecido estas protestas, que son las casas no entregadas, pero más estructuralmente, desde 2008, con la crisis y la caída de la economía europea y estadounidense, China temió que su mercado, digamos, su crecimiento basado en las exportaciones no se fuera a sostener y empezó a invertir cantidades masivas, llegando incluso al 50% del PIB, que es una cifra astronómica. Mucha de esa inversión no ha sido productiva. Tenemos ciudades fantasma, tenemos inversiones que han salido mal y tenemos un crédito dirigido políticamente, ¿no? Y por lo tanto, este no es un problema global, es decir, yo creo que está contenido a la economía china, no es como la quiebra de Lehman Brothers, que tiene ramificaciones exteriores, y al mismo tiempo hay capacidad de gestión en el gobierno por las reservas y la capacidad económica de hacerle frente, pero sin duda China tiene un boom inmobiliario que, digamos, no ha estallado como ocurrió en los occidentales por el tipo de economía y las actitudes del gobierno, pero que tiene que ir corrigiéndose en los próximos años, no se puede sostener. Hemos visto 2 de las 3 crisis económicas que sacuden a China. Hay una tercera. China era el sitio en el que estar antes del COVID. Todas las compañías fabricaban en China, exportaban a China, y Google, Apple vivieron aquella fiebre de entrar en un mercado que tenía 1.300 millones de consumidores. Pero desde que el COVID reflejó lo que estaba ocurriendo y sobre todo reveló las políticas del gobierno comunista en China, desde entonces todas esas compañías... We're going to start with Apple and reports that it has plans to accelerate a shift which would see production move out of China. That comes amid continued COVID lockdowns. Han comenzado a anunciar que se van de China y que mueven parte de su producción fuera. Apple ha movido su producción, parte de ella, a India. Amazon has completed a decade in India. It started off with 100 sellers in 2013 and today India ha sido también el destino para Amazon. Amazon ha movido también producción a Vietnam. Así que China está dejando de ser el destino de inversión internacional directa y a cambio India, Vietnam y socios más fiables parecen estar recibiendo eso. Ese primer golpe comercial implica y explica por qué ahora mismo China está perdiendo parte de la gasolina que lo impulsaba. La segunda parte es que, además, al estar tan débil la economía china, la moneda china se ha depreciado, el dólar es más caro. Así que aunque China venda lo mismo, ingresa menos, un 12% menos. Eso es lo que se ha depreciado la moneda china frente al dólar. Así que, aunque exporta, como reconocía su ministro de Comercio Exterior... 上半年，我国货物贸易进出口总值20.1万亿元人民币，同比增长。 Lo cierto es que está ingresando menos y ahora mismo depende del entendimiento con una administración americana que acaba de visitar China. Janet Yellen decía: These conversations were direct, substantive and productive.
que ha habido conversaciones directas, francas y productivas, pero lo cierto es que los dos países están en guerra comercial y China, que hasta ahora era una enorme y muy fuerte potencia, está algo debilitada en materia económica, porque ha dejado de ser fiable y porque ha dejado de ser invertible. Muchas de las compañías se están marchando a otros destinos en Asia. Federico Steinberg, Real Instituto Elcano. ¿China ha dejado de ser un socio fiable? Bueno, aquí hay dos elementos. Uno es económico y otro es geopolítico. Hay que reconocer que el crecimiento de los salarios en China en los últimos 10 años ha hecho rentable buscar, digamos, poner las empresas en Vietnam o en India o en otros lugares, pero lo que tenemos sobre la mesa ahora mismo yo creo que es más geopolítico, es decir, China se percibe por la rivalidad con Estados Unidos, la tensión y la invasión rusa de Ucrania y las sanciones a Rusia también han puesto sobre la mesa lo que podría ocurrir eventualmente si el conflicto con China va a más o una posible invasión de Taiwán, pues que muchas empresas multinacionales occidentales vean a China como un lugar de riesgo cuando antes no era así. El desacoplamiento entre la economía china y la economía occidental, tanto Janet Yellen como desde Europa, hemos dicho que es no solo no deseable, sino imposible, porque hay muchísima interacción. Aún así, evidentemente, hay menos inversión. Estados Unidos está intentando controlar las inversiones hacia China, que tienen un componente estratégico, inteligencia artificial, computación cuántica, semiconductores, y eso evidentemente está reduciendo el dinamismo y la capacidad de innovación de China, pero no olvidemos el elemento de costes, y eso es algo que es normal, es decir, China se desarrolla y poner plantas en países que todavía no se están desarrollando tanto y tienen salarios más bajos, pues tiene sentido. Entonces, bueno, vamos a ver, yo sí creo que China sigue siendo una gran potencia económica y que no se puede dar por absoluto, por descontado, que este gigante asiático seguirá estando ahí. Hay una última clave, y esta ya no es quizás tanto crisis económica como política. De toda esta situación económica, los jóvenes son los que están quedando apartados fuera del mercado. 20% de desempleo juvenil de la población que hasta ahora había confiado en el sueño chino, la educación y la evolución, el salto de clase. Eso era lo que había prometido Xi Jinping. Y eso es lo que el Partido Comunista prometió a los jóvenes. Esos jóvenes ahora mismo, Federico Steinberg, ¿pueden desestabilizar el régimen? Le pido en esto una conclusión de lectura política interna, contagio externo. ¿China puede tener un problema con la juventud que debía darle el relevo? Pues posiblemente no, pero es cierto que la tasa de paro juvenil está por encima del 20% y eso genera descontento. Aún así, tal y como funciona el régimen político, es poco probable que esto pueda generar desestabilización interna y consecuencias en el exterior. Antes, de hecho, es muy posible que veamos una inyección de fondos públicos para intentar atajar el problema, porque el Partido Comunista Chino lo único que, quiere muchas cosas, pero lo que quiere por encima de todo es estabilidad, estabilidad y estabilidad. Pues Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, gracias por su lectura con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hoy, segunda economía del planeta, en este apuro, en esta triple crisis. Hora 25 de los Negocios. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.